En los viajes del Vigilante Viajero, en esta ocasión salimos de María Magdalena, siendo el municipio más pequeño de Guatemala, y nos dirigimos hacia Tecpan, que es la primera capital de Guatemala, que fue fundada en 1524, donde se encuentra Izinché, que fue el primer reino caciquel de Guatemala, que fue fundado en 1470 y abandonada en 1527. Comparta el Vigilante Viajero y hagamos grande a Guatemala. Síganos. Ahora vamos saliendo de aquí desde el municipio de María Magdalena y vamos con rumbo a una invitación que nos hace el alcalde de Tecpan. El día amaneció hermosísimo, pero lógicamente estamos en invierno y no sabemos qué nos espera. Miren, las nubes de allá arriba, está totalmente tapado, pero la aventura es precisamente eso, y el Vigilante Viajero, su objetivo único es enseñar los lugares que la gente no muy conoce o no sabe que existen. Ese es el objetivo principal. Ahora trabajando con la colaboración de Lincuat, y anteriormente también con el Ministerio de Cultura y Deportes, hemos logrado tener acceso a parques y lugares donde nos están apoyando, y ahí va. En esta ocasión llevo un compañero del Vigilante Viajero, que es Damaso y Gaby. Pero dele clic a la campanilla, síganos y apoya a Guatemala, y continuemos nuestro viaje hacia Tecpan. Bueno, continuamos. Un viaje lindísimo con estas curvas tan hermosas, y ahí Fabi y mi querido amigo Damaso, compañeros de viaje del Vigilante Viajero. Seguimos nuestro viaje. Ahí está el volcán, medio despejado. Hermosísimo volcán. Si no me equivoco, es el Acatenango. Y este es el lugar de cultivos, cabalmente uno de los lugares más conocidos. Ahí tenemos milpa y aquí tenemos legumbres. Todo esto está lleno de legumbres. Ahí hay cebolla. Díganme si no es la Suiza de América. Quien ha viajado un poco, bueno, en Alemania, la Selva Negra, miren, estos pedazos son hermosísimos. Me enorgullece ser parte de Guatemala. Tecpan, un lugar con mucha tradición. Es tan hermoso, señores. Vamos a ir ahorita al Parque Central a conocer. Tecpan. No deje de visitar este bello municipio con tanta historia, dado que fue la primera capital de Guatemala. Pero hay hoteles desde 100 quetzales en adelante. Hay hoteles de 5 estrellas. Visite y conozca Guatemala. Les saluda Obispo Pablo Cuaccuac, alcalde municipal de la ciudad de Tecpan, Guatemala. ¿Por qué visitar Tecpan, Guatemala? Por supuesto, tenemos varios recursos naturales. Está el sitio arqueológico Izinché, está el Palacio Municipal, como también la gran catedral. Patrono es San Francisco de Asís. Muchos elementos entonces nos motivan para que visitemos esta bella ciudad, cordialmente invitados a todo el mundo.
En el período precolombino, Tecpan fue una plaza general de armas y una ciudad de recreación de los pueblos cachiqueles. Algunos estudios proponen que Tecpan fue fundada en el momento en que los españoles tomaron Ixinché. En Tecpan se estableció un curato católico a cargo del obispo Francisco Marroquín. Después del siglo XVI se asentaron las órdenes franciscanas y construyeron incluso un templo. Su santo patrono es San Francisco de Asís y es recordado en la vida religiosa como un ejemplo de vida en la pobreza y actitud de servicio. Es por esas virtudes y la orden franciscana que lo eligieron como patrono de Tecpan. El nombre de Ixinché se compone de dos sufijos, Ixim, que significa maíz, y Ché, que significa árbol. Desde su fundación en 1470 hasta su abandono en 1527, Ixinché fue la capital del reino cachiquel en el posclásico tardío. La arquitectura del sitio incluye un número de templos piramidales, palacios y 2 campos de juego de pelota maya. En la época de la conquista española, Ixinché era la segunda ciudad más importante del altiplano guatemalteco, después de Gumarcaj, la capital del reino quiché. Y acá una oración de pedir permiso de un ajkij o chuchcajau. Ya te canarfir, ya le doy permiso, choy, sin cajela, para un santa la dijere. Aquí el sacerdote maya, el Ajij, el Ajchacpatán, el Chuchcajau, está pidiendo el permiso al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón del agua, al corazón del sagrado aire, lo que es a la energía del día Kat, que se va a comunicar con los abuelos y las abuelas, Kaji, Mosh, Pelajepsi, pero para que le dé ese desenvolvimiento, esa libertad para expresarse con los abuelos y las abuelas. Y también pues aquí el Tata Chuchcajau tiene lo que es una vara, lo que significa que tiene la figura del can o una serpiente, que esto representa desde la cosmovisión, la espiritualidad maya, la disciplina espiritual, la autoridad, esa disciplina, el orden que tiene un ajij, Chuchcajau, para llegar a tener su sagrada vara. Aquí se está dando agradecimiento a lo que es a Pitol como creador, a Tzakol como constructor, a Lom como dador, a Jolom como el hacedor, y Xpiakop y Xmucané. En los múltiples viajes del vigilante viajero, ahora vengo a descubrir que Vitol es el creador, Tzakol el constructor, Alom el dador y Cajolom el hacedor. Aquí es donde yo descubro que somos de los únicos países en el mundo que todavía existe la cultura viva, ancestral,
en este caso de los mayas. Compartamos para hacernos grandes y que no digan que los mayas vienen de otros países. Exinche.